Cordero que sufrió, traicionado fue. El peso de nuestra maldad fue puesto sobre él. En silencio soportó dolor y humillación, obediente al Padre fue, la cruz por mí cargó. En aquella cruz me salvaste, derramaste ahí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Unigénito de Dios, viniste a redimir y a perdonar a todo aquel que se acerca a ti. En aquella cruz me salvaste, derramaste ahí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Él pagó por mí, su perdón me dio, por la sangre que derramó en la cruz. El pecado ya no me puede atar, libre soy en él, libre en verdad. Él pagó por mí, su perdón me dio, por la sangre que derramó en la cruz. El pecado ya no me puede atar, libre soy en él, libre en verdad. En aquella cruz me salvaste, derramaste ahí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. A la muerte Él venció, la tumba abierta está. Aleluya al Salvador, Jesús resucitó. En aquella cruz me salvaste, derramaste ahí tu amor. Mi alma canta,
halló el Salvador del mundo. Su cuerpo en la cruz, su sangre derramó el precio del pecado sobre él. Él suspiró, el cielo lo ignoró, el Hijo descendió en tinieblas, la guerra en él cegó, la muerte derrotó, el infierno fue al fin vencido, la tierra retumbó, la piedra él quitó, su amor perfecto siempre vencerá. El Rey resucitó, la muerte derrotó, ganando la victoria. Por siempre a él la gloria es, por siempre.
invitar a vivir entre nosotros, sintiendo el dolor de la humanidad y a llevarnos más alto. Infinito Dios, tu vida rendiste para mi culpa borrar, mi vergüenza quitar y llevarnos más alto. Vamos de gloria en gloria en gloria, jamás seré igual, jamás seré igual. Vamos de gloria en gloria en gloria, gracia que cambió nuestro corazón. Tu amigo yo soy, a tu reino me has traído. Esclavo fui yo, ahora tu hijo soy, y nos llevas más alto. Vamos de gloria en gloria en gloria, jamás seré igual, jamás seré igual. Vamos de gloria en gloria en gloria, gracia que cambió nuestro corazón. Jesús, queremos ver tu rostro y majestad, por siempre cantaremos santo, santo. Tu amor va más allá, no alcanzo a comprender, por siempre cantaremos digno, digno. Jesús, queremos ver tu rostro y majestad, por siempre cantaremos santo, santo. Tu amor va más allá, no alcanzo a comprender, por siempre cantaremos digno, digno. La tumba venció, la muerte poder no tiene. Jesucristo triunfó y el cielo abrió y nos llevas más alto. Y nos llevas más alto. Vamos de gloria en gloria en gloria, jamás seré igual, jamás seré igual. Vamos de gloria en gloria en gloria, gracia que cambió nuestro corazón. Vamos de gloria en gloria en gloria, jamás seré igual, jamás seré igual. Vamos de gloria en gloria en gloria, gracia que cambió nuestro corazón. Vamos de gloria en gloria en gloria, jamás seré igual, jamás seré igual. Vamos de gloria en gloria en gloria, gracia que cambió
Quiero verte y hacer tu voluntad. Al mirarte a ti, nada me abrumará. Quiero verte, conocer tu voluntad. Al mirarte a ti, nada me faltará. Quiero verte y hacer tu voluntad. Y fuerza eres tú, Señor. Mi escudo eres tú, Señor. Mi roca eres tú, Señor. Por siempre te amaré, mi refugio. Al mirarte a ti, nada me abrumará. Quiero verte, conocer tu voluntad. Al mirarte a ti, nada me faltará. Quiero verte y hacer tu voluntad. Mi fuerza eres tú, Señor. Mi escudo eres tú, Señor. Mi roca eres tú, Señor. Por siempre te amaré, mi refugio. Aleluya, Dios es Rey. Aleluya, Dios es Rey. Aleluya, Dios es Rey. Por siempre tú eres Rey. Aleluya. Aleluya, Dios es Rey. Aleluya, Dios es Rey. Aleluya, Dios es Rey. Por siempre tú eres Rey. Aleluya. Buenos días. Este es el primer domingo desde hace casi 7 meses que no nos hemos estado reuniendo. Hace 7 meses nosotros hicimos nuestra última charla acá. ¿Se acuerdan? Más o menos. Pero estamos con mucha expectativa, con mucha gratitud a Dios por permitirnos otra vez ver muy pronto la oportunidad de volvernos a reunir. Si Dios quiere, va a ser el próximo fin de semana, el sábado a las 5 de la tarde y el domingo a las 10 de la mañana. El equipo pastoral está haciendo todo para cumplir todos los protocolos que nos exigen. Nosotros estamos haciendo todo de nuestra parte. Ustedes necesitan hacer la parte suya. ¿Cuál es la parte suya? ¿Se acuerdan? Hemos estado diciéndoles a través de mensajes, de comunicados, en la reunión que tenemos el domingo a las 10 de la mañana en vivo por Zoom, que necesitan llenar una encuesta. Esa es tu tarea, esa es tu parte. Y esa encuesta lo que nos va a permitir es programarnos, alistarnos, mirar cuántas personas van a venir según lo que tú llenes con esa encuesta. Por eso es muy importante que la llenes. Pero recuerda lo que hemos dicho siempre. Antes de llenar necesitas orar. Que Dios te dé el querer como el hacer y que te dé el horario
para que tú llenes la encuesta y nosotros podamos programarte. Entonces, Dios mediante, estaremos con las primeras 50 personas el próximo sábado a las 5 de la tarde, las otras 50 personas el domingo a las 10 de la mañana, así por 2 fines de semana, 100 personas por fin de semana. Y el siguiente, Dios mediante, ya vamos a ampliar nuestra capacidad a 90 personas. 35% de nuestra capacidad. Estamos con mucha expectativa y con mucho agradecimiento a Dios por volvernos a ver. Te animo a que hagas tu tarea. A propósito, si de pronto tú no has tenido la información acerca de las encuestas, quieres saber cuándo la vamos a distribuir, que va a ser a partir de la próxima semana, escríbenos a nuestra dirección de contacto con Viva y nosotros vamos a darte toda la información que necesites. Ahora vamos a retomar con nuestro tema que empezamos hace 15 días. ¿Se acuerdan nuestra serie? Permanecer, una serie sobre la vid, basado en Juan capítulo 15, esta ilustración que Dios nos da acerca de la vid, los pámpanos, el labrador, llevar mucho fruto. Y en la primera charla hace 15 días vimos cuál es la labor del labrador. Y la labor del labrador es que podar y cortar para que lleves mucho fruto. Y hace 8 días hablamos cuál es la meta. Y la meta obviamente es que llevemos fruto, mucho fruto, abundante fruto. Pero para llevar ese fruto, mucho fruto, abundante fruto, necesitamos estar en la misma página con Dios. ¿Qué clase de fruto es? Si lo que nosotros entendemos por fruto es lo mismo que Dios tiene en mente para que tú y yo llevemos fruto. Eso estuvimos hablando y llegamos a una conclusión, que definitivamente el fruto que nosotros queremos llevar es el que Dios produce de adentro hacia afuera, desde mi interior, y se refleja en mis acciones. De eso estuvimos hablando hace 8 días. Ahora este domingo, y Dios mediante, una charla más, vamos a estar hablando sobre cuál es mi tarea. Porque todo lo que hemos visto ahorita es la labor del labrador, la meta del labrador, pero ¿cuál es mi tarea? Yo como rama, como pámpano pegado al tronco, pegado a la vid que es Jesús, ¿cuál es mi tarea? De eso vamos a estar hablando esta mañana. El primer punto que vamos a estar tocando es permanecer. Esa es mi tarea, permanecer. Y quiero invitarles a que me acompañen en Juan capítulo 15, de los versículos 4 al 10. Es el capítulo central. Entonces vamos a repasar algunos conceptos que necesitamos ver esta mañana. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid. Así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Pregunta: ¿pudieron notar cuántas veces aparece la palabra permanecer alrededor de este pasaje? 11 veces en 7 versículos. Y cuando Dios repite y repite y repite una palabra tantas veces, es porque quiere que el concepto nos quede claro, claro, claro. Lo primero que nosotros vamos a ver es que no es una recomendación de Dios. Cuando repite tanto, 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 no nos está dando una alternativa, sino un mandato. Esta palabra permanecer es un imperativo, algo que necesitamos, que es de obligatorio cumplimiento hacer como hijos de Dios. Ahora quiero mostrarte cuál es la raíz de esa palabra, qué significa en el griego. En el griego, la palabra para permanecer es la palabra meno, que significa quedarse, vivir, habitar.
estar en un estado que comienza y continúa. Y escucha, este es el concepto central de permanecer. Meno tiene la idea de trasladar mi habitación por mucho tiempo. Trasladar mi habitación por mucho tiempo. Hablemos un poquito de la habitación. De todo nuestro hogar, la parte más íntima de nuestro hogar es la habitación. La parte más íntima no es la sala, esa es la parte social. La parte más íntima no es la cocina, esa es la parte de alimentación, de preparación. La parte más íntima es nuestra habitación. ¿Por qué? En la habitación descansamos, meditamos, peleamos. Todo está afuera y yo quiero que en mi habitación, un lugar de descanso, mi mente se aclare. Es en mi habitación el lugar que yo tengo para estar más íntimamente conmigo. Es más, nosotros le peleamos a nuestros hijos cuando se encierran en su habitación, diciendo, no se encierren en su habitación. ¿Por qué se encierran? Porque es el lugar más íntimo. O sea, esta palabra permanecer, que tiene el concepto de trasladar mi habitación, lo más íntimo por mucho tiempo, tiene la idea de un Jesús diciéndole a sus discípulos cuando les planteó esta ilustración de las viñas, miren, por favor, necesitan trasladarse junto conmigo al lugar más íntimo que tengan en sus corazones. Esa es la idea de permanecer. Decirle, necesitamos estar juntos, tú y yo, en el lugar más íntimo. De aquí en adelante, por mucho tiempo, necesitas decidir trasladar tu habitación a mí. Quiero que miren cómo se leería colocando este concepto de permanecer, trasladar la habitación, junto con todas estas instrucciones que nos da Jesús en Juan 15. Permanezcan en mí. Miren cómo se leería. Trasladen su habitación en mí, y yo permaneceré en ustedes, y yo trasladaré mi habitación en ustedes. Así tampoco ustedes pueden dar frutos si no permanecen en mí. Se leería así. Así tampoco ustedes pueden dar fruto si no trasladan su habitación en mí. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. Se leería así. El que traslada su habitación en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. Una última. El que no permanece en mí es desechado y se seca. El que no traslada su habitación en mí es desechado y se seca. ¿Ven? Todo transmite. La idea de Jesús es una urgencia porque sus hijos estén con Él juntos todo el tiempo. Ese es el concepto, estar juntos, el lugar íntimo con Él, pero no momentáneamente, sino durante mucho, mucho tiempo. Pero pues tenemos una pregunta. ¿Qué significa estar juntos? ¿Qué significa estar juntos todo el tiempo? ¿Qué es estar juntos? Y eso es un problema para nosotros, porque lo primero que nosotros entendemos o tratamos de entender por estar juntos es hacer más. Bueno, Jesús, tú quieres que pase más tiempo contigo, entonces tengo que leer más la Biblia, tengo que orar más, tengo que leer más libros cristianos, y lo traducimos permanecer, trasladar mi habitación, como hacer y hacer y hacer más. Y ese es el problema, que para hacer y hacer más, nosotros necesitamos más y más tiempo y estamos reventados porque ya no tenemos tiempo. Dios, estar juntos requiere más tiempo, pero es que mi día arranca ¿a qué horas? ¿Y a qué horas termina? Y nosotros tenemos un conflicto con este término de permanecer, porque pensamos que es hacer y hacer y hacer. Y hacer significa más y más tiempo. Ese es por un lado. Por otro lado, está el otro concepto de decir, bueno, entiendo que no es hacer, hacer y hacer. Entonces es dejar de hacer y dejar de hacer. Y nos vamos hacia el otro lado y empezamos a tener ese concepto. Pues si permanecer no es hacer, sino dejar de hacer cosas, pues voy a estar quieto, permaneciendo y mirar cómo funciona mi día, porque pues tú me ordenas que tengo que permanecer, ¿cierto, Dios? Entonces, pues es una inactividad total porque estoy permaneciendo.
Antes un pastor escribió y dijo, miren, nunca he visto a Dios que cambie un pañal por mí o por mi esposa. Y nunca he visto que Dios cambie una llanta pinchada cuando yo simplemente permanezco. Y tenemos ese conflicto de que nosotros pensamos que trasladar mi habitación de estar junto a Jesús es hacer que requiere más tiempo, o nos vamos a este otro lado, el concepto que dice, pues es una inactividad total, y no entendemos en nuestra mente que el concepto, y lo vamos a ver ahorita más adelante, de permanecer sí es un hacer, pero un hacer totalmente diferente al que estamos acostumbrados a hacer. Esta es la primera conclusión. Permanecer no consiste en hacer más. Y ese es nuestro problema, porque nosotros medimos nuestro rendimiento por hacer cosas. Piénsenlo, todo lo hacemos, lo medimos con base en el rendimiento que tengamos. ¿Y cómo medimos el rendimiento? Haciendo. Pero ¿cómo se mide el rendimiento de permanecer? Por eso, la primera conclusión es: permanecer no consiste en hacer más. Escuchen, pero sí debemos esforzarnos en hacer algo que nos cuesta entender y que necesitamos esforzar. Sí, no es este hacer, pero no es una actividad. Es un concepto diferente de hacer que necesitamos entender. Y ese es el segundo punto de la charla esta mañana. El segundo punto es precisamente entender qué es permanecer, entenderlo. Y creo que la esencia de este concepto permanecer está en esto que ustedes van a leer a continuación. Dios no quiere que hagas más cosas para Él. Dios sí quiere que estés más con Él. Quiero que lo leas otra vez y que mires cómo están resaltadas las palabras no y sí. Dios no quiere que hagas más cosas para Él. Dios sí quiere que estés más con Él. Pero no tiene ningún problema la primera parte. Dios no quiere que hagas más cosas para Él. ¿Será que Dios le disgusta que hagamos cosas para Él? No. El problema es cuando hacemos cosas para Él y la segunda parte, Dios sí quiere que estés más con Él, se descuida totalmente. Cuando estuve meditando en básicamente es la diferencia de la compañía de Dios no ser tan importante como las cosas que hago para agradar a Dios. Piénselo. Algunas veces en nuestra vida la compañía, estar junto a Dios, no es tan importante como hacer cosas para Dios. Yo sé que te suena raro, pero de pronto con este ejemplo te vas a identificar conmigo. Estaba pensando más o menos hace 25, 30 años, cuando participaba en retiros de jóvenes, en campamentos de jóvenes en Biotá. Cuando ya empecé a servir en una de las áreas de servicio, que había 3 áreas: mantenimiento, programa y consejería. Yo empecé a servir las primeras veces en el área de mantenimiento y de programa, y me encantaba, porque mi idea era esta. Mi idea es: Dios, yo voy a hacer que todos los demás se sientan cómodos para que escuchen tu palabra. Voy a hacer que los baños estén limpios, barrer, hacer unas actividades, si me tocaban programa, unas actividades muy chéveres, para que los jóvenes que vayan vean un ambiente muy chévere, para que las personas que enseñen hagan bien su trabajo. Y un ambiente adecuado da también un ambiente para que las personas escuchen bien. Y eso era lo que yo tenía en mente. Lo que yo tenía en mente era hacer bien mi trabajo en mantenimiento y en programa, y hacer labores para Dios, para que los demás escucharan su voz. El problema fue cuando una vez me dijeron que ahora debía pasar a consejería. Consejería, ¿qué es consejería? Es básicamente lo que nosotros entendemos como facilitadores en día cero, o estas personas que simplemente están conviviendo y están acompañando durante esos 3 días a un grupo de personas, 5 o 6 personas, y les ayudan a caminar, a entender, a estar cercanos acerca de lo que están escuchando y lo que Dios está hablando durante esos días. Eso es un acompañamiento. Ese fue el problema.
Cuando me metieron al área de consejería, yo decía esto, este era mi argumento. Mire, Dios, colócame a lavar, a hacer cosas, a hacer actividades, que ahí lo hago bien, pero con personas yo no lo hago bien, no me siento cómodo. Y ese era el problema, sentirse cómodo. Hay muchas labores que yo hacía en ese campamento que me hacía sentir cómodo por las cosas que yo hacía para Dios, pero acercarme a las personas era incómodo. Acercarme a las personas me sacaba de mi lugar de comodidad, porque significaba dar un paso para conocerlas, para intimar con ellas, y eso no era cómodo para mí. No significaba simplemente hablar ni entablar una charla, mucho lo podemos hacer. Estoy diciendo la palabra conocer, y conocer ya tiene otro sentido. ¿Me entienden un poco lo que estoy queriendo decir? Hay muchas cosas que nosotros podemos hacer para Dios. Diezmar, hablar a otros de Cristo, amar a mi familia, responsabilidades, pero que no requieren el esfuerzo de estar cerca y conocer a Dios, conocer a una persona. Por eso, en la declaración que les dije, Dios no quiere que hagas más cosas para Él, y Dios sí quiere que estés más tiempo con Él. Es precisamente por ese problema que nosotros tenemos de el hacer, nos acomodamos en el hacer cosas para Dios y sacrificamos el conocer a Dios, acercarnos, desnudar mi corazón, escucharlos, esperar en Él. Y ese es el problema de permanecer, que para entender la palabra permanecer significa entender el concepto de trasladar mi habitación y querer conocer a la persona que va a habitar conmigo en esa habitación. Ahora, como permanecer tiene el sentido de habitar, de trasladar mi habitación, miren las cosas que le agradan a Dios. ¿Cómo sería si involucramos el término permanecer? Al leer la Biblia, pues yo leería en la Biblia lo que Dios me dice acerca de su persona. Leer en la Biblia lo que dice la persona de Dios. No leer simplemente un texto, sino no acercarme lo que me está diciendo una persona, esa persona Dios que Él quiere que yo entienda. ¿Ven la diferencia entre una labor, un hacer y algo pensando en conocer a la persona? Otra. Una cosa es yo depositar mi diezmo, mi ofrenda, o hacer el traslado. Eso es una cosa que agrada a Dios. Pero ¿cómo sería esa cosa que agrada a Dios conociendo a Dios a través de lo que hago? Sería algo así: adorar a la persona de Dios con mi diezmo. Es decir, cuando yo haga la transferencia, cuando yo deposite el sobre, pensar y decir: Dios, yo sé que esto te agrada y tú me has mandado a hacerla. ¿Ven la diferencia entre un acto de obediencia de el dinero? Hacer algo, ese acto de obediencia pensando en la persona, pensando en Dios. Otra, orar o buscar la persona de Dios en la oración. Son dos cosas diferentes. Podemos orar porque es bueno y porque me ayuda y porque es un mandato, a que en oración yo busque la persona de Dios. ¿Ven la diferencia? ¿Cuántas veces nosotros oramos a Dios de esta dirección, de aquí para allá, pero realmente nos olvidemos que eso es un diálogo y que en el diálogo yo debo buscar conocer la persona también en oración? Otra, pues yo puedo orarle a Dios por la mañana diciendo: Dios, guía mis pasos y arrancar. O puedo decirle: Dios, yo espero tu guía y como quiero mirarte a través de lo que tú vas a hacer, voy a conocer las cosas que tú vas a hacer en mi día. Tú me vas a guiar. O sea, yo cuando dije esta mañana
que necesitaba tu guía es porque yo sé que tú estás pendiente de mis pasos. Y como tú eres un ser personal y relacional, voy a mirar y estar atento a qué cosas son las que tú vas a hacer en el día de hoy. ¿Ven la diferencia? En cada cosa que hagamos, permanecer tiene la idea de dejar de hacer las cosas de una manera que saquemos a la persona de Dios a hacer las cosas involucrando a la persona de Dios. O sea, permanecer significa más de Dios en nuestras actividades, más de Dios en nuestros pensamientos, más de Dios en nuestros planes, más de Dios en cada momento, más de Dios porque estoy trasladando mi habitación de permanencia junto con Él para conocerlo a Él. Y esto es una gran diferencia que tenemos que empezar a asimilar en lo que significa permanecer. Una historia. Si nosotros fuéramos de las personas que simplemente con leer o con escuchar una charla lo entendiéramos, pues fácil, ¿sí? Pero nosotros somos de procesos y requerimos tiempo para asimilar. Y lo bueno es que sabemos que los procesos son individuales y en la palabra de Dios hay muchas ilustraciones, muchos ejemplos que nos hacen entender que esto de permanecer es un concepto que nos parece lógico, pero que necesitamos esforzar porque en la hora de la aplicación es difícil entenderlo. Y hay un ejemplo que estaba pensando y es la historia de un par de hermanas. ¿Se acuerdan la historia de Marta y de María? Pues tienen en común muchas cosas estas dos hermanas, con la misma crianza, la misma cercanía a Dios, de conocimiento, de conocerlo, de saber quién es Jesús. Convivían juntas, pero una de ellas entendía muy bien el concepto de permanecer, la otra no. Ven cosas muy similares, el mismo origen, el mismo cercanía con Dios, pero una entendía muy bien que era permanecer y la otra no. La otra tenía el mismo problema que tenemos tú y yo. Acompáñenme por favor a Lucas capítulo 10 del 38 al 42. Versículo 38. Mientras iba de camino con sus discípulos, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor escuchaba lo que él decía. Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer. Así que se acercó a él y le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. Marta, Marta, le contestó Jesús, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. Dos hermanas. Marta, ¿qué estaba haciendo? Sentada, haciendo nada. Ni siquiera movía una uña. Lo único que hacía era escuchar a Jesús. Marta, haciendo lo que se supone que debe uno hacer cuando hay una visita, ¿cierto? Haciendo muchas cosas. Según Marta, una María sentada sin hacer nada, sin mover un pelo. Marta ocupada haciendo muchas cosas de lo que toca hacer. ¿Qué contestó Jesús ante el reclamo de Marta? Escuchen, el reclamo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. Respuesta de Jesús: Marta, Marta, le contestó Jesús, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. La respuesta de Jesús era esta: Marta, el no hacer nada para ti, que para en tu mente es lo que está haciendo María, eso es el mayor esfuerzo que ustedes tienen que hacer, que nosotros tenemos que hacer. María está haciendo un esfuerzo impresionante por hacer lo que tiene que hacer.
tú lo traduces de esta manera, Marta. El hacer muchas cosas que te agradan es lo importante. Yo lo veo de esta manera. María está esforzándose por trasladar su habitación conmigo, por permanecer y tratar de escucharme y conocerme a través de lo que hago. Marta, necesitas aprender de María. Miren, alguien escribió estas palabras que quiero que las escuchen. En nuestra agitación, al estilo occidental, por hacer y rendir para Dios, muchas veces fallamos en la tarea de limitarnos a disfrutar de la compañía de Dios. Escúchalo otra vez. En nuestra agitación, al estilo occidental, por hacer y rendir para Dios, muchas veces fallamos en la tarea de limitarnos a disfrutar de su compañía. Pregunta: ¿tú también fallas en esa tarea? ¿Te pasa como a mí? Que hay muchas cosas para hacer buenas para Dios, pero se nos olvida el ejemplo de María. Se nos olvida que si nosotros nos esforzamos por permanecer, porque si es un esfuerzo, si es un hacer, es lo más difícil permanecer, porque lo más fácil para mí es empezar a hacer cosas y empezar a hacer las cosas que tengo que hacer durante el día. Y actúo en una manera automática, en una manera mecánica. No sé si te pasa a mí, pero a mí me pasa así. Y parar y permanecer y desde por la mañana decirle a Dios: Dios, me ayudas a permanecer, a pensar en ti, a invitarte a querer más de ti, a escucharte, a buscar lo que tú haces durante mi vida, a mirar las misericordias que me has preparado, identificarlas, porque me ayuda a conocer es un Dios personal. Ese esfuerzo por hacer es la idea de permanecer. Si ven que no es un no hacer nada, no, es al contrario, es un esfuerzo por dejar de hacer las cosas que yo pienso que debo hacer y decirle: Dios, me ayudas ahora a concentrarme y enfocarme en ti, porque necesito hacer las cosas que tú me digas que toca hacer. Permanecer es un esfuerzo increíble que tenemos que hacer. No es hacer nada. Y esto nos lleva a la segunda conclusión. Escuchen, permanecer nunca es pasivo. Al contrario, es una decisión activa y esforzada por dejar de hacer más cosas para agradar a Dios y empezar a apartar y a pasar más tiempo conociendo la persona de Dios. ¿De qué nos sirve eso? Que si te aseguro que si pasamos más tiempo conociendo como María la persona de Dios, te aseguro que nuestro día cambia, nuestro afán cambia. Vamos a poder identificar su guía, sus misericordias, que son promesa de Dios para el diaria. O sea, mi manera de mirar lo que hacemos va a cambiar. ¿Será que eso no es lo que precisamente queremos? Que nosotros llegamos cansados y agotados en un día diciéndole: oh, Dios, esto fue terrible, ayúdame, me ayudas a calmar y apaciguar. Y Dios estaba en permanente disposición de estar en la habitación contigo si tú lo invitabas durante todo el día, no haciendo nada, no, sino al contrario, haciendo las cosas que Él diseñó para ti. ¿Se acuerdan? Una llanta no se cambia sola, pero tú la puedes cambiar solo o con Él. Como cada decisión que tú tomas, cada acción que tú haces. María no fue la única persona que lo entendió. Hay muchas personas que lo han entendido. Como muchas personas están en el proceso de entenderlo, como tú y como yo, que es permanecer. Quiero que escuches las palabras del Salmo 27:4. Salmo 27:4. Una sola cosa le pido al Señor, y es lo único que persigo: habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y recrearme en su templo. Una cosa le pido al Señor, y es lo único que persigo: habitar en la casa del Señor. ¿Te acuerdas el concepto de permanecer? Trasladar mi habitación a Jesús, con Jesús. Habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y recrearme en su templo. Preciosas palabras, ¿no?
Miren, esas palabras las escribió David. Y se cree que David escribió esas palabras antes de ser rey, en tiempos de aflicción. Se creen que estaba siendo perseguido por Saúl, pasando problemas con enemigos, y sacó estas palabras. ¿Qué perseguía David? ¿Qué quería David? ¿Que sus aflicciones fueran quitadas? ¿Que sus enemigos no lo atormentaran más? No, él quería una sola cosa: permanecer con Dios. ¿Se acuerdan? Trasladar mi habitación con Dios. Pregunta: ¿por qué es lo que quería David eso? ¿Por qué no le pidió a Dios: quita mis enemigos? Porque aquí está concentrado en permanecer en Él. Porque él sabía que el permanecer con Dios le traería cosas que nadie más podía producir en él. Sigamos leyendo. ¿Para qué? Para contemplar la hermosura del Señor y recrearme en su templo. Recrearme en su templo y contemplar la hermosura de mi Dios. Él sabía que para ver mejor lo que le pasaba alrededor, necesitaba su casa, su corazón, su lugar de habitación, estar con Dios. Porque si no, las cosas iban a salir muy grises, porque si no, solo iba a haber enemigos persiguiéndolo, miseria por todo lado y aflicción. Pero él entendió que si permanecía, si trasladaba su lugar, su corazón junto con Dios, la manera en que iba a percibir su realidad iba a cambiar. De alguna manera ya no iba a haber tanta aflicción y cosas duras que le tocaba vivir, sino en medio de las cosas que le tocaba vivir iba a mirar esto, la hermosura de su rostro, y recrearse en la casa de Dios. ¿Cuánto vale eso? ¿Cuánto vale eso? Marta y María, dos hermanas, la una la entendió, la otra está en proceso de entenderlo, como tú y como yo. Pero María y David lo entendieron. De pronto tú estás como Marta y quieres entenderlo como María. ¿Por dónde empezamos? ¿Por dónde comenzamos? Con un diálogo. El principal concepto que necesitas entender es que permanecer no es inactivo. Permanecer es una decisión mental que necesitas renovarlo cada mañana. Decir: Dios, me niego a continuar este día o empezar este día sin tu presencia, sin involucrarte, sin trasladar mi lugar hoy a ti. Así que vamos a vivir el día juntos. Esa es la idea. Con razón Marta, sabiendo que tenía la presencia de Jesús, al no saber el significado de permanecer, empezó a hacer cosas y cosas. Pero María, al saber el significado de la palabra permanecer, lo primero que dijo es: esto yo no me lo pierdo. Yo necesito, mi corazón y mi mente necesitan escuchar y alimentarse, necesitan conocer la persona de Dios. Y de pronto tú necesitas tener un diálogo con el Padre y hablarle y decir: Dios, soy tan Marta todo este tiempo, ¿me enseñas a ser como María? ¿Me enseñas a descansar? ¿Me enseñas a permanecer? ¿Me enseñas a que no comience un día alocado sin ti? ¿Me enseñas a hacer lo que necesito hacer para que mi mente se calme y hacer ese esfuerzo por involucrarte? Porque al final del día, eso es lo que va a traer fruto a mi vida. Contemplar la hermosura, sabiendo que no hay hermosura alrededor. Mis circunstancias no cambian o no están cambiando, Dios, pero algo sí están cambiando en mi mente y mi corazón. Ese es el concepto de permanecer. Por eso es imperativo, es una orden, porque si no, no vas a tener paz en tu corazón. Si solo haces y no te esfuerzas por permanecer. En la próxima charla, si Dios quiere, veremos algunos principios que necesitas entender, principios prácticos para que apropies más esta palabra permanecer. Oremos.
Padre bueno, tú conoces lo afanado que estamos. Y lo afanado no tiene que ver con que a qué nos dedicamos. Tú ves pastores tan afanados como contadores, catedráticos, amas de casa, estudiantes, bachilleres, como todos, igual de afanados. Que necesitamos apropiar este concepto permanecer. Te pido que nos ayudes a enfocar, Señor, que durante estos días tú constantemente nos invites a decir: no empieces el día sin mí, traslada tu habitación, mira lo que yo hago durante el día y miremos si es cierto lo que escribe David, que sin las circunstancias alrededor cambiar, Señor, contemplar la hermosura y verte en tu santo templo cambia mi perspectiva, mi mente de mirar la realidad, lo que yo vivo a diario. Señor, tú nos conoces y sabes muy bien cómo hablarnos a cada uno de nosotros, y te pido, Señor, que lo hagas, que empieces a inquietarnos con esa palabra permanecer, y tú sabes cómo hacerlo. Y quiero dirigirme a ti. Si tú no conoces a Cristo como Salvador personal, te quiero hablar. Más que nada necesitas entender tu relación ahorita cómo está con Dios. Y si nunca has reconocido un momento en tu vida en la cual has entendido el regalo precioso, la puerta, el único camino para empezar a pertenecer a Él, a permanecer con Él, que es a través de su sacrificio, necesitas empezar por ahí. De resto van a ser vanos esfuerzos por tratar de conocer a un Dios que todavía no puedes decir que es tu Dios, tu Padre, y que no es personal. Yo te invito a que si tú deseas saber cómo aceptar el regalo de salvación para empezar a permanecer, a estar pegada a la vid, nos escribas y con mucho gusto nosotros vamos a responder esa comunicación y te vamos a contactar y decirte cómo y qué hacer, qué es lo que Dios te ha traído para ti, para que tú comprendas hoy. Así que no dudes, por favor, en contactarnos. Muchas gracias. Hola familia, queremos dar 4 anuncios muy importantes. Primero, si esta es la primera vez que nos ves o llevas tiempo viendo nuestros servicios y quieres conocer a Jesús como Salvador personal, por favor escríbenos al correo que aparece en pantalla y con gusto te atenderemos. Segundo, si tienes dudas de cómo vamos a volver a nuestra presencialidad, por favor contáctanos también al correo que aparece en pantalla. Si tú has asistido a nuestras reuniones y tienes toda la información, recuerda que esta semana que viene vamos a estar enviando la encuesta, la cual debes enviar a más tardar el jueves. Tercero, en el retorno hacia nuestra presencialidad, las comunidades de Creciendo Juntos seguirán siendo los jueves para comunidad de hombres, los viernes para comunidad de mujeres, los sábados para comunidad de muro. Estas seguirán siendo a través de la plataforma Zoom. Cuarto, sabemos que has podido ver a Dios como proveedor durante este tiempo. Nosotros también. Dios ha sido muy bueno y ha suplido nuestras necesidades eclesiales. Por esa razón te animamos a que sigas siendo fiel con tus diezmos y ofrendas. Muchas gracias por ver el servicio y nos estamos viendo la próxima semana. Un abrazo. Chao.